Vamos a orar un momento. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, que tú nos amas. Nosotros que estábamos viviendo en medio del pecado, tú salvaste nuestra alma y nos tomaste como hijos tuyos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Hasta la semana pasada se han llevado 4 retiros. Todo esto tú y nosotros hemos planeado. Tú nos has asullado y tú has estado con nosotros y muchas almas han recibido la salvación. Por lo tanto, Señor, te agradecemos por toda la ayuda que nos has dado y el resto de retiros te pedimos, Señor, de que estés con nosotros. Y luego estas preciadas almas que han recibido la salvación nuevamente, te pedimos de que estén conectadas a cada una de sus iglesias correspondientes y que puedas mantenerlos y que puedan tener su correcta fe en ti y que puedan. Y también, Señor, te agradecemos por habernos llamado a nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre. También, Señor, tú nos enseñas con tu palabra y toda tu palabra es alimento para nuestro espíritu. Por lo tanto, te pedimos, Señor, de que toda tu palabra sea para nosotros fuerza y alimentación entre nosotros. Te pedimos, Señor, de que no haya ninguno que esté en enfermedad y los hermanos y hermanas que están siendo examinados, probados, te pedimos, Señor, de que estés con ellos hasta el final. Y te pedimos, Señor, de que estés con nosotros. Tú que nos salvaste, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, 14, versículo 14. Versículo 14, desde el 14 hasta el versículo 16. Vamos a leer juntos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hoy, la Iglesia, misterio de la piedad, como título, vamos a hablar sobre esto. Yo vine de misión en Camerún y fue la primera vez que fui. Por lo tanto, me gustaría hablar brevemente sobre las misiones de Camerún. Salí el 29 de junio y llegué el 15 de julio. Y un total de 34 personas fuimos hacia la misión. Esta vez hubo un retiro juvenil de verano en Camerún. Durante 2 días y 3 noches alquilamos un lugar de conferencia y el número de personas que asistieron fueron 1.450 personas. Y después, terminado el retiro, de lunes a sábado, se ha llevado a cabo la educación de los nuevos creyentes centrados en el pastor local, unos 800 nuevos creyentes, y el sábado fueron bautizados 87 personas.
Y también dentro de la educación para las personas nuevas, desde el martes hasta el viernes había un entrenamiento, ¿no? Para los pastores también. Eran un total de 4 horas al día, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los pastores locales vimos cómo tenían ese fervor de querer aprender. Nos dividimos en tres equipos y visitamos un total de 49 lugares, entre iglesias y hogares también. Hace poco fue el pastor Boba allí. Esta es la primera vez que voy a África, pero escuchando testimonio de cada casa al que iba, yo seguía escuchando testimonio y dentro de estos testimonios, la experiencia de la salvación era muy específico y seguro. No solo la salvación, sino que esas personas tratan de evangelizar con gran fervor. Por lo tanto, viendo este aspecto, yo lo vi. Una persona está dando su testimonio y después de recibir la salvación y recibir el bautismo, estaba tan feliz, quería conmemorar, ¿no? Quería conmemorar este día de bautismo, pero también para aprovechar para evangelizar a su familia y los reunió a toda su familia para y su familia son 70 personas, ¿eh? Y 70 personas ahí reunidas. Festejamos el bautismo y vino ahí un pastor y explicó a su familia de esta persona por qué hay que aprender la Biblia y por qué hay que recibir la salvación. Y también, y una vez, este hijo, también para festejar la fiesta de un hijo, de su hijo, se reunieron 200 personas a los aldeanos, pero todo esto fue para aprovechar, para evangelizar, llamando también al mismo pastor ¿por qué se debe de aprender la Biblia? Mientras yo escuchaba esto, me recordó al publicano Levi, que conoció a Jesús y lo siguió, ¿no? Y este Levi es Mateo, que fue el que escribió San Mateo. Después de encontrarse con Jesús, estuvo tan feliz que llamó a toda su familia y por Jesús hicieron una fiesta, ¿no? Y todo esto está registrado en la Biblia. Por lo tanto, viendo cómo tratan de evangelizar y se esfuerzan, me alegró bastante. Y sobre todo, después de ser salvo, escuché un testimonio también de que estas personas salvas estaban siendo perseguidas, ¿no? Por católicos y por pentecostales, pero mantienen su fe. Y algunas personas, desde su salvación, eran enemigos con su familia. Y se han convertido en enemigos por la palabra, pero no pasa nada. Y estas personas, no solo su salvación era tan cierta, sino que se esfuerzan por predicar y mantienen su fe. Y aún así de las persecuciones, ellos siguen adelante. La fe, ¿cuándo aparece la fe? Verdadera fe, cuando estamos en medio de tribulación, ¿no? Por lo tanto, me di cuenta, ¿no? De que la vida de Dios ha entrado en estas personas y que tengo la total confianza de que van a predicar el Evangelio muy fuertemente. Por lo tanto, estamos en la época de gracia, ¿no? Para que puedan recibir la salvación. Por lo tanto, te pedimos también que oremos mucho por la misión en África y que estemos todos unidos. Y la semana pasada también decirles que agradecerles por el esfuerzo, ¿no? De este cuarto retiro.
En esta cuarta conferencia hubo 8.953 prescripciones y por lo tanto 540 recepcionistas, 1.037 asistentes, por lo tanto en un total de 10.530 personas, ¿vale? Y el número de bautizados fueron 747. Hasta el cuarto hemos llegado. Primero, segundo, tercero y cuarto. El cuarto retiro es donde más personas se han bautizado. Y sumando todas las personas bautizadas, sumamos 2.674 personas que han sido bautizadas entre la primera, segunda, tercera y cuarto retiro. Por lo tanto, también habrán personas que no han podido bautizarse por el tema del trabajo. Pero lo importante es que a través de los retiros es cuando más almas se salvan, por lo tanto, lo podemos observar. Y ahora el quinto retiro está llevando a cabo, y el quinto retiro hay 10.700 personas, y seguramente el sexto retiro será el que más personas vengan, porque engloba el fin de semana entero. Por lo tanto, pedimos de que oremos con fervor y que cooperemos todos juntos, y os lo agradecería mucho. Hoy me gustaría hablar bajo el título de La Iglesia, el misterio de la piedad. Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo, que escribió 14 libros, y fue una carta enviada a Timoteo. Fue también escrito por la inspiración del Espíritu Santo. Entre las palabras que hemos leído aquí, dice que la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y el baluarte es muy importante para la hora de edificar un edificio. Es muy importante la columna y el baluarte. Por lo tanto, la iglesia tiene la columna y el baluarte de la verdad. Por eso dice así en esta palabra: en la iglesia de Dios se ha encomendado la evangelización. Por lo tanto, la iglesia tiene que seguir la orden de Dios y predicar el evangelio aquí en este mundo. Y por ello, aquí está escrito columna y baluarte de la verdad. Y a la misma vez dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí se dice que la iglesia es el misterio de la piedad. Aquí, ¿no? Adelante pone grande. El misterio de la piedad es, primero, que el Evangelio se ha manifestado en Cristo, y a la vez que la iglesia es el misterio de la piedad. Aquí en el versículo 16, aquí pone: Dios fue manifestado en carne, que se refiere a Jesús, justificado. Dios fue manifestado en carne, ¿no? Nosotros decimos que vino en carne y hueso, ¿no? Y justificado en el Espíritu. Esto se refiere a su resurrección. Jesús murió en la cruz derramando su sangre y al tercer día resucitó, justificado en el Espíritu, ¿no? Por lo que resucitó. La muerte de Jesús se llevó nuestros pecados, y su resurrección significa que ha solucionado, ¿no? Ha terminado. Por lo tanto, hemos sido justificados a través del Espíritu. Y esto es lo que quiere decir. Por lo tanto, nosotros hemos sido justificados por su resurrección. Es lo que quiere decir. Y aquí, visto de los ángeles, Jesús, que resucitó, fue con los ángeles predicando a los gentiles, creído en el mundo. En el mundo, todas las personas si se arrepienten y creen, reciben la salvación. Recibido arriba en gloria, se refiere a la ascensión de Jesús. Cuando decimos el misterio de la iglesia, el misterio de la piedad, primero
hablamos de Jesús, ¿no? Se refiere a Jesús porque Jesús es el gran misterio de la piedad. Y luego que Jesús haya acabado el misterio del Evangelio es también misterio de la piedad, ¿vale? Por lo tanto, la Iglesia es el gran misterio de la piedad. Es lo que se refiere aquí a esta palabra. Si vemos en la Biblia, aquí hay muchas cosas que dicen misterio, ¿no? Como Jesucristo es un misterio. Por eso si vemos en Colosenses 2:2, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si vemos en Efesios 6:19, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y hace poco hemos leído sobre la iglesia en Efesios 3, está escrito que la iglesia es un misterio también y que la palabra de Dios es un misterio. Si vemos en 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Por tanto, todos los misterios y todo el conocimiento de Dios todo es misterio. En la Biblia también está escrito que la fe que tenemos nosotros es misterio. También si vemos en 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por lo tanto, la fe también es misterio. Porque los incrédulos no conocen la fe. Porque la fe es un misterio, está oculto. Y en Apocalipsis 10, el juicio de Dios, el último juicio de Dios aquí en este mundo también es un misterio. Y si vemos en 2 Tesalonicenses 2, se dice que el anticristo que estará en contra de Dios también es el misterio de la iniquidad, ¿no? Y si vemos en Apocalipsis 17 y 18, aparece la madre de las rameras, Babilonia la Grande, ¿no? Y de las abominaciones de la tierra. Aquí también se dice que es un misterio. Por lo tanto, en la Biblia hay muchos misterios y entre ellos está incluido Jesucristo, el Evangelio y la Iglesia. Y esos son el misterio de la piedad. Y eso también es un gran misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad se trata de vivir en fe desde que una persona recibe la salvación hasta que vaya al Señor por el resto de su vida. Por lo tanto, la piedad contiene el temor a Dios, servir a Dios y la devoción a Dios. Por lo tanto, ¿dónde está el misterio de una persona que vive una vida santa y verdaderamente vive una vida de fe ante Dios? Está escondido en Jesucristo, el Evangelio y la Iglesia. Una persona cuando recibe la salvación a través de Jesucristo y quiere vivir su vida en fe correctamente, primero tenemos que saber lo que es la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia también es misterio de la piedad y entre ellas es gran misterio de la piedad, como dice aquí la palabra, ¿no? La vida de fe es después de recibir la salvación, se refiere a la vida que queda por delante. La vida personal, la vida familiar, la vida del trabajo, la vida fuera de casa, la vida dentro de la iglesia, todo esto está relacionado con la vida en fe. Y por lo tanto, ¿y qué es lo más importante de ahí? Es la vida dentro de la iglesia. Dependiendo de cómo viva la vida en la iglesia, el resto de su vida está vinculada a ella. Una persona que no es bueno viviendo en la iglesia, ¿va a vivir bien, correctamente en el resto de su vida? No. Por lo tanto, todo tipo de vida personal, familiar, social, todo esto está relacionado con la vida en fe ante Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir correctamente en la iglesia, como el resto de los cristianos. Y nosotros, como salvos, no deberíamos de recibir la bendición de Dios. ¿Qué significa ser bendecidos o usados por Dios? Una persona
tiene un puesto muy alto en la nación y es usado muy bien realmente. Y hay otras personas que se acostumbran a algún trabajo bueno, pero en la iglesia no recibe ningún tipo de uso, no recibe ningún tipo de bendición, no es usado por Dios. Pero una persona que, que está, una persona que no tiene un alto cargo o no tiene una buena vida laboral, pero dentro de la iglesia tiene una vida correcta, va a recibir gran bendición por parte de Dios, ¿no? Por lo tanto, dentro de la iglesia, ser usado dentro de la iglesia, realmente es bendición de Dios, ¿no? Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, el diablo, ¿qué es lo que más miedo le da al diablo? ¿Yo? El diablo tiene miedo de las personas salvas, ¿no? Por supuesto, es Dios el que más miedo tenía. Y también en esta tierra, en la tierra, lo que más teme el diablo es la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es salva y vive correctamente dentro de la iglesia, va a seguir evangelizando almas y se las va a llevar a la iglesia. Por lo tanto, el diablo quiere impedir eso. Por lo tanto, el diablo quiere hacer todo lo posible para romper la unidad dentro de la iglesia. Por lo tanto, lo que más teme el diablo es las personas salvas y la iglesia. Las personas salvas no pueden temer al diablo, ¿eh? Nosotros, las personas salvas, tenemos que temer a Dios y vivir por Dios. Por lo tanto, cada persona, recibir la salvación es lo primero. Por lo tanto, tenemos que recibir correctamente la salvación y después de recibir la salvación, lo que debemos de saber, entre ellos, lo más importante es la iglesia. Tenemos que tener el conocimiento correcto sobre qué es la iglesia y tenemos que tener la fe correcta en la iglesia. Entonces podrá vivir una vida correcta fe dentro de la iglesia. Por lo tanto, a la vez que se recibe la salvación, es muy importante conocer la iglesia. Por lo tanto, aquí hay personas que han participado del cuarto retiro y están aquí por primera vez. Por lo tanto, después de recibir la salvación, ¿qué es lo más importante? El misterio de la piedad, la iglesia. Tenemos que aprender sobre la iglesia. Por lo tanto, vamos a hablar sobre esto. Hay personas que pueden pensar de que pueden significado de la iglesia. Por lo tanto, aquí dentro de la Biblia hay muchas palabras que hablan sobre la iglesia. En el Nuevo Testamento, ¿no? Aparece, ¿no? Que la iglesia es la cabeza es Cristo, y también a través de la parábola de la vid y de los pámpanos. Y también compara la iglesia con el marido marido y mujer. Y también como un banco, también se dice como un tabernáculo. Y la Biblia también dice a la iglesia como madre. Hay muchas ilustraciones físicas de la iglesia. Y para demostrar que es una iglesia, Efesios nos dice que es una iglesia, desde el capítulo 1 al 6. Para escribir sobre la iglesia, se escribió en la Biblia Efesios. Y en los modelos de la iglesia del Antiguo Testamento, entre ellos hay también muchos, como por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto a través de la sangre del Cordero y atravesaron el Mar Rojo durante 40 años estuvieron en el desierto. Eso se refiere a la iglesia del desierto, ¿no? Como dice en la palabra. Y en general, en la Biblia se habla en detalle de qué es exactamente la iglesia. Por lo tanto, hoy me gustaría hablar un poco sobre las cosas generales, sobre la iglesia y ver lo que hemos modelado en la iglesia y el Nuevo Testamento, ¿vale?
Nosotros, para poder tener una vida santa, para tener una vida correcta en la fe, como la Iglesia es un gran misterio de la piedad, tenemos que tener un buen conocimiento y comprensión de ello primeramente, ¿vale? Primero, la Iglesia no es un edificio, sino un grupo de personas salvadas. No hay ni una sola palabra que en el Nuevo Testamento que hable de que la Iglesia es un simple edificio, sino que la Iglesia es un grupo de personas salvadas. A veces, cuando conducimos y hablamos con las personas que están rodeadas, cuando ven un edificio de iglesia grande y dice, madre mía, la iglesia está bien construida, ¿no? Oh, el templo está bien construido. Pero yo haré una pregunta. ¿Eso es una iglesia? ¿Eso es un templo? El templo estaba en Jerusalén, en Israel, y fue destruido en el año 70 después de Cristo, ¿no? Y cuando Jesús vino, ya no lo llamaba templo, sino decía que era el hogar de esas personas y que estaba caído, ¿no? Y en el año después de Cristo, el templo fue destruido en el año 70. Y ya no hay nada en este mundo que sea un edificio visible en la tierra. No hay un momento en el que la iglesia sea un templo o un edificio, sino que la iglesia es un grupo de personas salvadas. Vamos a buscar un momento en la Biblia, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hasta aquí. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Este Corintios, el apóstol Pablo, durante 1 año y 6 meses estuvo viviendo en Corinto, y lo que nació ahí fue la iglesia de Corinto. Y esto está registrado detalladamente en el capítulo 18 de Hechos. Muchas personas reciben la salvación, y ahora Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier... ¿Qué significa aquí? A los santificados en Cristo Jesús. Que Jesús murió en la cruz y su resurrección, todos nuestros pecados se los llevó y hemos sido redimidos, y con su sangre todos nuestros pecados, desde el presente, futuro y pasado, lo ha expiado eternamente. Y dentro de esa gran verdad de que Jesús ha expiado todo, y en el momento en el que nosotros creemos es cuando recibimos la salvación y obtenemos el perdón de los pecados. Eso significa ser santificados en Cristo Jesús. Y aquí siguiente pone llamados a ser santos. Nosotros, las personas salvas, que hemos sido santificadas, esta multitud santa, aquí ya se refiere a que la iglesia, ¿no? Hasta el año 300 después de Cristo, hay muchos edificios grandes y elegantes construidos, ¿no? En ese momento, ninguno de los cuales existía. Entonces, ¿dónde se reunió la iglesia primitiva? Las personas salvadas primero se reunían en casas. Vamos a buscar un momento, 1 Corintios 16. 1 Corintios, capítulo 16. Versículo 19. Vamos a leer juntos. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí, las iglesias de Asia os saludan. Si la iglesia, es decir, por lo tanto, si la iglesia fuese un edificio, ¿cómo podría saludar, no?
Aquí, por lo tanto, el apóstol Pablo cuando predicó el Evangelio, ustedes saben que en Turquía hay 7 iglesias, y esas 7 iglesias están registradas en detalle en Apocalipsis 2, 3, Efesios, Mirna, Bérgamo, Tuatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, ¿no? Por lo tanto, todas estas iglesias os saludan. Y aquí Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila era el marido y Priscila era la mujer. Estas 2 personas recibieron la salvación y con Pablo evangelizaron. Y esta iglesia de Corinto, ¿dónde se reunían las personas salvas? En casa de Aquila y Priscila. Aquí se reunían y juntos hacían comunión. Por lo tanto, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. La iglesia que está dentro de su casa. Por tanto, se refiere a la multitud de los santos, ¿no? Si vemos en Filemón 1 y 2, aparece Aquipo, ¿no? Nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿no? Si vemos en Colosenses 4:15, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era una mujer, por lo tanto, Ninfas y su casa también se reunieran personas. Por lo tanto, la iglesia es un lugar de reunión. Es el lugar, la iglesia, perdón, es la multitud de los santos salvados. Vamos a buscar un momento, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Desde el 16 al 18 voy a leer yo. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convierta de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vamos a leer juntos, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este Hechos de capítulo 26 es un testimonio del apóstol Pablo ante el rey Herodes de Agripa. Es un testimonio. Aquí el Señor apareció en él y aquí es como se manifiesta Dios dentro de Pablo. Si vemos en la palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, y de la potestad de Satanás a Dios. Una persona que recibe la salvación ha recibido el perdón de los pecados, ¿no? Para que reciban por la fe que es en fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los santificados se refiere a la iglesia. Y cuando yo estoy dentro de los santificados de la iglesia, cuando las 12 tribus de Israel fueron después de entrar, ¿no? Cuando las 12 tribus salieron de Egipto, ¿no? Y conquistaron la tierra de Canaán, después de 40 años en el desierto, pertenecían a las 12 tribus y lucharon con los 7 cananeos, ¿no? 7 tribus cananeas, ¿no? Y estaban distribuidas entre corporaciones. ¿Y qué pasa que cuando estaba allí? Pues el tribu se dividió en familia, dividió en corporación. Por lo tanto, lo importante es que hay que estar dentro de los santificados, que ahí en ese momento hay recompensa y hay gloria. Por lo tanto, aquí dentro entre los santificados. ¿Qué santificados? ¿Qué multitud? Es una multitud santificada. Y si pensamos un poco más, vamos a buscar San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 19-20. 19-20. Vamos a leer juntos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Aquí, como dice la palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, cualquier cosa que pidiesen, Dios se lo dará. Aquí 2 o 3. Por lo tanto, nosotros solo no puede ir. Tiene que ser más de 2 personas para que sea iglesia, ¿no? Hay personas, ¿no?, que utilizan esta palabra cuando se reúnen pocas personas, ¿no? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos reunidos 2 personas. Creemos que el Señor está con nosotros y nosotros, cualquier cosa que pidamos a Dios, el Señor nos lo dará. Por lo tanto, aquí 2 o 3 congregados en mi nombre, congregados en el nombre del Señor. ¿En su nombre o en el nombre del Señor? En el nombre del Señor. Por lo tanto, estar reunidos en el nombre del Señor, ¿qué se refiere? La iglesia es el cuerpo y la cabeza es el Señor. Esto lo hablaremos ahora más adelante. Por lo tanto, el Señor está como la cabeza de la iglesia. Y nosotros, ¿no? Por lo tanto, mi cabeza tendría que ser cortada, es decir, mi cabeza tiene que ser cortada, porque así la cabeza del Señor se sienta encima mía. Para llevar a cabo la voluntad del Señor, para obedecer al Señor, 2 o 3 personas que han cortado su cuello para que la cabeza del Señor, para que la cabeza del Señor se aposente sobre ellos. Son 2 o 3 personas que se han convertido en esclavos del Señor. Son 2 o 3 personas que se han congregado en el nombre del Señor. Estos 2, 3 personas ya se refiere a que es el significado de la iglesia. Lo importante es que se han reunido en mi nombre, es decir, el nombre del Señor. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio, sino que es una multitud de santos. Y esto es lo primero que tienen que saber. Y por lo tanto, la iglesia. Si vemos en el Antiguo Testamento, no aparece ni una palabra que diga iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia, ¿no está la iglesia en medio de la justicia de Dios y apareció en el medio? No, eso no es así, ¿eh? Originalmente, Dios, que está dentro de la eternidad, antes de empezar con la historia de la humanidad, Dios ya lo tenía todo planeado. Pero en el Antiguo Testamento estaba escondido, pero en el Nuevo Testamento, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y a través de los apóstoles y profetas, esa gran verdad, a través del Espíritu Santo, apareció la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es un gran misterio. La iglesia no fue creada de repente, ¿no? Sino que la iglesia ya estaba originalmente en el plan de Dios, estaba oculto en el plan que tenía Dios antes de que se crease el mundo. Por lo tanto, Efesios capítulo 3 es donde está escrito lo que es realmente la iglesia. Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Si vemos este Efesios capítulo 3, aparece como misterio 3 veces, ¿no? Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿eh? Dios había ocultado este misterio, pero fue revelado a través de apóstol Pablo en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿no? El misterio de Cristo. Por lo tanto, Pablo dijo que se dio cuenta del misterio de Cristo. Y en el versículo 9 vamos a leer juntos. Y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si vemos aquí, del misterio escondido desde los siglos. Antes de que eternamente, ¿no? Sería. Por lo tanto, fue
esas cosas fueron ya pensadas por Dios antes de la creación y esto estuvo oculto, ¿no? Dios que estaba dentro de la eternidad es un misterio que estaba dentro de Dios, por lo tanto, eso ya se ha revelado, ¿no? Aquí aparece una palabra un poco difícil de entender que es dispensación. ¿Qué significará? ¿No lo han escuchado alguna vez? Si vemos en Efesios aparece la palabra dispensación bastantes veces. Para entender fácilmente lo que es la dispensación, vamos a explicar mediante este ejemplo. En una familia hay un padre, ¿no? Y el padre, ¿cómo puedo administrar yo mi familia, ¿no? Los planes y dispensar, ¿no? Por lo tanto, se dice que el padre es el dispensador de la familia. En una economía, es decir, perdón, en una empresa, para planear cómo poder dispensar y administrar la empresa. Por lo tanto, eso se puede decir que es la dispensación de la empresa. Y el presidente tiene que planificar, ¿no? De cómo quiero empacar mi país, ¿no? A la misma vez, Dios planeó el comienzo de la historia desde el primero hasta el último momento. Por lo tanto, Dios lo planeó todo y lo ha llevado a cabo, ¿no? Ha ido cumpliéndose cada cosa, ¿no? Que Dios ha planeado. Por lo tanto, dentro de la iglesia es igual. En la iglesia, Dios desde la eternidad ha escondido un misterio que es la iglesia. Por lo tanto, Dios planeó la iglesia desde el principio. Por lo tanto, el hombre que ha caído, pero Dios planeó de que iba a enviar a Jesús, el Salvador, desde la eternidad, y planeó también perdonar todas las transgresiones y pecados del hombre a través de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Y todo esto son planes que ya estaban planeados por Dios dentro de la eternidad, antes de la creación. Y la persona que cree en este evangelio y se arrepiente y recibe la salvación, todo esto estaba ya planeado. Y luego, después de recibir la salvación, la multitud santa, que es la iglesia, todo eso también estaba planeado. Y que Jesús iba a ser la cabeza de la iglesia y que nosotros íbamos a ser el cuerpo, todo esto ya el Señor lo había planeado desde la eternidad. Es decir, esto es la dispensación de Dios. Pero especialmente la iglesia, que fue planeado en Dios desde la eternidad, pero en el Antiguo Testamento estaba oculto. Versículos 5 y 6, vamos a leer juntos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de Evangelio. Aquí en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Qué se refiere a otras generaciones? Es el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús viniese a este mundo y muriese en la cruz y resucitase. Por lo tanto, Dios escondió este misterio de la iglesia. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, la iglesia de Dios no hay en ningún momento en el que se hable. Aparecen modelos de la iglesia, imagen de la iglesia, pero la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento en ninguna de las formas. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, como aparece aquí, acabamos de leer. Ahora estamos en la época del Espíritu Santo, y en nuestra época también se dice época de la iglesia, ¿no? El misterio de la iglesia es revelado a través de los santos apóstoles y profetas, ¿no? Si vemos el Antiguo Testamento, los judíos que van a ser bendecidos por el expiador, ¿no? Todo eso estaba ya profetizado, ¿no? Y que van a ser bendecidos. Pero
pero los gentiles con los judíos sin ningún tipo de diferencia, sino que juntos van a participar en la promesa. Y todo esto es una verdad que está escrita, ¿no? Por lo tanto, en el versículo 6, ¿no? Dice que los gentiles, nosotros los coreanos somos gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, nos hemos convertido coherederos y miembros del mismo cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Y eso se ha revelado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba escondido, estaba oculto, pero después de la muerte y resurrección de Cristo y se predicó el Evangelio, ustedes saben, ¿no?, de que los 12 discípulos de Jesús eran judíos, ¿no? Pero estos discípulos se creían que predicar el Evangelio a los gentiles no estaba bien. Pero para hacerles saber de que la voluntad de Dios es predicar el Evangelio a los gentiles y a todas las personas, por lo tanto, y aquí es cuando, por la primera vez que se abrió la puerta de salvación a los gentiles, fue cuando Pedro fue enviado a evangelizar, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos sido coherederos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo, ¿vale? Nosotros cuando vayamos al cielo, ¿van a haber más gentiles o van a haber más judíos? Van a haber muchísimos más gentiles. Pero pero en el Antiguo Testamento estaba escondido. Por lo tanto, sean judíos, sean gentiles, nosotros somos coherederos y somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Y todo esto estaba ya planeado dentro de la eternidad del Señor desde el principio. Por lo tanto, vamos a leer el versículo 2 de juntos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí preguntaré, nosotros, dice, ¿en quién tenemos? ¿En quién tenemos de quién? Dentro de la dispensación que Dios preparó, ¿vale? Dentro de esa dispensación, nosotros, aunque seamos gentiles, pero nosotros hemos arrepentido y ahora podemos salir con seguridad y acceso por medio de la fe en Él. Si no somos judíos, ¿tenemos que temblar? No. Nosotros ya somos copartícipes de la promesa de Cristo desde el principio. Y por lo tanto, todo esto se habla en Efesios capítulo 3. Por lo tanto, la iglesia, Dios eterno, desde el principio estaba planeado, y es una dispensación que estaba ya planeada, aunque en el Antiguo Testamento estaba oculto, pero en el Nuevo Testamento, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, se reveló a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles y de los santos. Y aquí es como dice la palabra. Y también y por lo tanto, la iglesia está construida sobre la roca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el diablo no puede derribar a la iglesia nunca. Vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. 18, 19. Vamos a leer juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está la iglesia de Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refiere a la iglesia del Señor.
el Señor edificará sobre esta roca la iglesia, ¿no? Por lo tanto, aquí está escrito que la iglesia pertenece al Señor, pero en el catolicismo, cuando dice sobre esta roca, lo llaman Pedro. Es decir, que construyeron una iglesia encima de Pedro, pero voy a hacer una pregunta. ¿Puede un humano como Pedro ser el fundamento de la iglesia? No. Si vemos antes, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿no? Y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entre ellos, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y entonces el apóstol le preguntó, entonces Jesús le preguntó a sus apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Simón Pedro le respondió, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo respondió así. Por lo tanto, Cristo es Dios que ha venido en carne y hueso. Y que Jesús, entonces, que tú eres nuestro Mesías. Entonces le bendijo Jesús a Pedro diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no fue revelado por Pedro por sí mismo, sino que fue Dios el que lo hizo revelar, ¿no? Por lo tanto, Jesús vino a este mundo con carne y hueso y a través de su sangre, a través de su muerte y Espíritu Santo, nosotros ahora somos coherederos, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y esta roca se refiere a Jesús. ¿Cómo Pedro, un humano, puede ser la roca? Y después, y al tercer día resucitaré. Entonces dirás, voy a Jerusalén, seré entregado a los religiosos y seré crucificado y moriré. Entonces, ¿qué dijo Pedro? No. Y Jesús reprendió a Pedro. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Tú eres el que me hace tropezar, Satanás, vete de mí, ¿no? Es decir, los pensamientos de Satanás se metieron dentro de Pedro. Por lo tanto, un humano como Pedro es débil. Es decir, un humano como Pedro no puede ser una roca. Por lo tanto, esta iglesia, hasta el momento en el que venga el Señor, la iglesia ha seguido hasta ahora, sí. Por lo tanto, aquí está escrito, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Satán, aunque utilice todos sus recursos que tenga, no puede derribar la iglesia. Y como la iglesia es del Señor, por lo tanto el Señor lo protege y lo cuida. Pero es una cosa, si la iglesia no es apta, el Señor puede mover sus candelabros, ¿no? Pero el cuerpo del Señor que predica el Evangelio no puede desaparecer en este mundo hasta la segunda venida. Usted, como hemos visto, en Turquía es donde estaban las siete iglesias, pero ahora en Turquía el 90% son musulmanes, ¿no? Ahora, antes que estaba la iglesia de Dios, ahora están los musulmanes. El candelabro se ha movido. Pero el candelabro se movió, pero ¿desapareció la iglesia de este mundo? No. Si abandona el primer amor, el Señor cambia la obra, su obra lo cambia a otro sitio. Entonces, en la iglesia, aquí está la llave, en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí dentro de la Biblia está escondido el misterio de la iglesia, ¿no? Y entonces, esta llave de la iglesia, ¿quién la tiene? Cada persona salva, no solo Pedro. ¿Dónde está la llave del cielo ahora mismo? La tiene, está a cargo de la iglesia. Para que
una persona que recibe la salvación primeramente, a través de esa persona, ir predicando a estas personas, es la llave de la salvación. Nosotros, predicando el Evangelio y esa persona recibe la salvación, la puerta del cielo está abierta para esa persona, ¿no? Por lo tanto, la iglesia está sobre el fundamento de la muerte y resurrección. Y la iglesia es del Señor. Y por lo tanto, la potestad del diablo y del Hades nunca podrá derribar la iglesia. Pero importante es que si no somos dignos, una iglesia digna, no avanzaremos. Por lo tanto, nosotros ante el Señor nuestro corazón siempre tiene que estar listo y tiene que estar limpio para que el Señor trabaje en nosotros. Y también hay que pensar sobre el valor de la iglesia. ¿Ustedes saben lo importante que es la iglesia? ¿Qué tan grande es el valor de la iglesia? ¿Lo han pensado alguna vez? Vamos a leer un momento Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a leer juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí, desde Hechos capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el final, es un discurso de la despedida de Pablo en Mileto, ¿no? Para los ancianos de la iglesia, ¿no? Como último, ¿cómo podemos decir, no? Texto, ¿no? Que escriba a los ancianos de la iglesia de Mileto. Y aquí está escrito que la cual Él ganó por su propia sangre, la iglesia, ¿no? Jesús murió en la cruz, ¿no? Jesús fue el que derramó su sangre. Entonces se puede decir que es la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué dice aquí Dios, la cual ganó por su propia sangre? Porque Dios vino aquí a este mundo como hombre, por lo tanto, Jesús no recibió la simiente de Adán o la sangre de María. La sangre de Jesús es sangre santa. Por lo tanto, en 1 Pedro 1, 18 y 19 está escrito, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sino a través de la preciosa sangre de Cristo y como Jesús es Dios hecho en carne y hueso, aquí dice con su propia sangre. Nosotros, las personas salvas, nosotros somos una iglesia que ha sido comprada por la sangre de Dios. Ustedes, la ropa que lleva puesta, ¿cuánto vale? El valor de una cosa o lo que sea, cuánto habrá comprado o cuánto valdrá, y ya finalmente se decide, ¿no? Si alguien usa una ropa bonita, primero pregunta algo, ¿no? Dice, ¿cuánto es? ¿No? Es lo primero que se pregunta. ¿Por qué? Porque el dinero que habrá invertido en esa ropa, ¿no? Será el valor. Y también una casa que se ha construido bien. Y lo primero que se pregunta es, ¿cuánto te ha costado hacer el edificio? ¿O cuánto ha costado comprar esto? El valor de las cosas como que se determina de su precio. Pero nosotros, el valor de la iglesia, ¿cuánto? Es decir, ¿con cuánto ha pagado el Señor? El valor. Aquí podemos saberlo. Tienen que calcular, tienen que pensar que el Señor lo compró con su propia sangre. El valor de la iglesia a través de la sangre del Señor. ¿Qué es Dios? Dios es eterno. No es infinito, no es grandioso. Según Job 36, 26, aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos
ni se puede seguir la huella de sus años. Nosotros no podemos calcular la edad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vive dentro de la eternidad. He aquí, Dios es grande. ¿Cómo tan grande? Nosotros, aunque no importa cuán vasto sea Dios, no importa. Aunque expandemos mi imaginación, yo pienso que Dios es una persona grande. Pero Dios será más grande que lo que tú piensas. Y aunque yo piense en Dios lo grande que es, no se puede ni imaginar, no se puede pensar dentro de las cabezas humanas, no se puede pensar. Por lo tanto, es que ese gran Dios, el cual ganó por su propia sangre la iglesia, ¿no? Por lo tanto, la sangre infinito es eterno y todo eso ha sido pagado. Voy a hacer una pregunta. En San Lucas 6:38 está escrito: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero ustedes aquí, mientras viven aquí en este mundo, mientras viven, ¿cuánto han valorado la iglesia de Dios? Qué grande soy en la iglesia de Dios. No importa cuán grande, sino que realmente el valor real de la iglesia es invaluable, es decir, no se puede determinar. Entonces aquí el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Efeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, es decir, que lleven cuidado también. La iglesia lo ha comprado el Señor con su sangre. Como Dios es infinito, la iglesia tiene un valor infinito. ¿Cuánto vale cada persona que recibe la salvación? Dios ha comprado a los santos con su propia sangre, por lo tanto, nosotros tenemos un valor infinito. Los santos tienen un valor infinito. No podemos contar el valor de los santos tampoco. Por lo tanto, aquí dice que se abstengan, ¿no? Que tengan cuidado. Aquí, en el Nuevo Testamento, vamos a pensar algunos modelos de la iglesia revelados en los tiempos del Nuevo Testamento y vamos a buscarlo, que dice primero que es casa de Dios y el templo de Dios, ¿no? Vamos a buscar un momento. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ir pensando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Primero Corintios capítulo 3, versículo 9. Voy a leer yo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y saltamos al versículo 16 y 17, vamos a leer juntos. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 1 Corintios 3, 9, porque nosotros no es individual, sino se refiere a la multitud santa de la iglesia de Corinto. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, ¿qué se refiere? Perdón, colaboradores se refiere a que colaboran juntos. Perdón, labranza, ¿no? Labranza es un lugar en el que un labrador sale a labrar la tierra y que esto es edificio de Dios, que la iglesia es edificio de Dios. Primero, ¿quién está? Es Dios el que está. Es el lugar en el que el Señor está. Por lo tanto, el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Se refiere a los santos.
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En 1 Corintios 6, 19, 20, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, esto, mientras se refiere a esto, y aquí, en el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, lo primero que tenemos que llevar cuidado es que la casa de Dios, el templo de Dios, como es santo, hay que llevar cuidado. Aquí, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Como el templo de Dios es santo, vosotros sois santos también, ¿no? Aquí, ¿qué significa destruir el templo de Dios? ¿Cómo una persona puede destruir el templo de Dios? Se puede contaminar, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 5, cometer pecado moralmente es contaminar la iglesia de Dios. En Gálatas 5, traer fallos doctrinales contaminará el templo de Dios y la casa de Dios, ¿no? Y en Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira hicieron poco y exageraron, ¿no? De que hicieron su devoción por hacer mucho, ¿no? Pero el Señor mató a Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque hizo un poco y exageraron su devoción. Entonces, esto se distorsiona la verdad entonces, ¿no? Entonces, por lo tanto, como ejemplo, Dios mató a estas dos personas. Exagerar mucho un poco de devoción es contaminar la iglesia de Dios. Y también despreciar a los santos en la iglesia es contaminar también la iglesia de Dios. Vamos a buscar un momento, 1 Corintios capítulo 11. Primero Corintios, capítulo 11, 17, voy a leer yo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 34, vamos a leer juntos. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta iglesia de Corinto, el problema que tenía es que se reunió para juicio, ¿no? ¿Por qué? Esta iglesia de Corinto, los santos, en la cena del Señor, antes se refiere a que comieron su casa, comida, y como las personas pobres no tenían nada para comer, pero los ricos como comían y bebían, y antes de hacer la Santa Cena estaban embriagados, es decir, es verdad, este acontecimiento sucedió. Están aquí. Como dice en la palabra, ¿no? Como acabamos de leer. Es decir, todo esto se convierte también en manchar el nombre del Señor. Y finalmente fueron juzgados, fueron reprendidos.
Por lo tanto, dentro de la iglesia de Corinto había muchas personas débiles, enfermas y también personas que murieron. Las personas que contaminan, las personas que destruyes en el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Recibirán la reprensión, la represalia de Dios. El cuerpo será llevado por Dios, pero el alma será llevada al cielo, ¿no? Por lo tanto, si es una persona clara, claramente. Y por lo tanto, seguimos en 2 Crónicas 26, el rey Uta, sur de Utah, cuando se convirtió en rey se hizo tan orgulloso, tan soberbia, que había un sacerdote dentro del templo de Dios haciendo la obra. Entonces este rey dijo, lo voy a hacer yo. Entonces el sacerdote lo detuvo. Entonces, finalmente, ¿Dios qué hizo? Le golpeó a esta persona y le causó la lepra a este rey hasta que se muera. Por lo tanto, dentro de la iglesia, saltarse la orden es soberbia, es orgullo, y todo eso se puede convertir en mancha para la iglesia, en contaminación. La iglesia es la casa de Dios y el templo de Dios. Y como es la casa de Dios y el templo de Dios, y como el Señor Dios está aquí, y lo primero es, hay que ser santo, y es lo correcto. Vamos a buscar un momento, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, 6, 16, vamos a leer juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí, si vemos desde el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí hasta 5, ¿no? ¿Y qué comunión la luz o con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí hace 5 comparaciones, ¿no? Por lo tanto, aquí dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es decir, nosotros estamos dentro del templo de Dios viviente. Y Dios viviente está dentro del templo, ¿no? Habitaré y andaré entre ellos. El Señor está entre ellos, entre nosotros. El Señor, dentro de la iglesia, que es el cuerpo y su casa, entonces el Señor, ¿qué tipo de persona será? Vamos a buscar un momento Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 13 voy a leer yo. Es el último libro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía a una espada aguda de 2 filos. Aquí se refiere al Señor que está obrando a través de la iglesia. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada y sus pies semejantes al bronce bruñido. Aquí en el Antiguo Testamento es el rey y el sacerdote los que ponían y dentro de la iglesia el máximo sacerdote es el Señor. Por lo tanto, entonces el Señor es el sumo sacerdote, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, dentro de la iglesia está como el rey, es decir, es el rey. Nosotros somos personas y siervos ante el Señor.
el Señor que gobierna y dirige esta iglesia. Si vemos en Daniel 9, tenía un cinturón de oro en el pecho. En el, aquí aparece, ¿no? Aparece la imagen de Jesús antes después de la muerte y resurrección, ¿no? Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ¿no? Esto se refiere al Dios eterno, ¿no? El Señor vino aquí a este mundo y durante 33 años vivió aquí en este mundo, pero el Señor, como Jesús, es eterno. ¿Mm? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, ¿no? Es decir, el Señor lo puede ver todo, lo puede saber todo, ¿no? El Señor que juzga, aquí como dice, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ¿no? ¿Por qué el Señor apareció en la iglesia de Tuatira? La apariencia, ¿por qué? Porque la razón por la cual la iglesia apareció en Tuatira es porque estaban aceptando falsas enseñanzas de Jezabel, falsas doctrinas. Entonces el Señor convierte sus ojos en llamas, y va a juzgar. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo, ¿no? El Señor, por lo tanto, la palabra del Señor se tiene que predicar dentro de la iglesia. Por lo tanto, esa persona que escuche la palabra del Señor puede vivir con fervor, puede vivir con fuerza, y por lo tanto, y tenía en su diestra 7 estrellas, los 7 leones. Es decir, está buscando con quién evangelizar, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Y cómo apareció? ¿Por qué apareció en la iglesia de Pérgamo con la espada aguda de 2 filos? ¿Por qué? Porque aquí el Señor está luchando contra lo falso. El rostro del Señor, si se alumbra ante nosotros, es gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque recibimos gracia en nuestros corazones, somos consolados y vivimos una vida acción de gracias. El Señor está allí para otorgar gracia. Este no es el Señor de la segunda venida, sino es la imagen del Señor que regresa, sino la imagen del Señor trabajando en el centro del candelero. Es su imagen. ¿Qué sucedió cuando el apóstol Juan vio al Señor? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, ante el Señor que obra a través de la iglesia, yo caí muerto. La casa de Dios, el templo de Dios, el Señor vive realmente y el Señor está. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. La casa de Dios, el templo de Dios es santo. Este templo de Dios, el templo espiritual, se está construyendo. Ahora, ¿cuándo se va a construir? No hay un templo edificio, pero las personas que fueron salvadas por la muerte y resurrección de Jesús, primero formaron un grupo, una multitud, y a través de esas personas fueron levantándose cada vez más salvos. Y como el Señor es una piedra viva, no estamos construyendo templos espirituales, templos invisibles y templos universales con cada piedra viva salvada. Por lo tanto, el Señor está aquí con nosotros, el Señor está allí y ahora mismo se está construyendo. Y entonces, la iglesia no es la iglesia, la novia del Señor, y el Señor es el novio. Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Desde el versículo 31 al 32.
Vamos a leer juntos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios, desde el capítulo 5, como está desde el versículo 22 hasta el final. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Al igual, la apariencia del marido y la mujer, aquí se refiere a que el marido es Cristo y la Iglesia es la mujer, ¿no? Aquí es lo que se refiere, ¿no? Aquí si vemos un poco adelante, la Iglesia, por lo tanto, la Iglesia obedecer correctamente al Señor, al marido que es el Señor. Nosotros tenemos que, porque por su amor y su muerte nosotros estamos dentro de la Iglesia. Por lo tanto, dentro de el Señor nos protege. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su cuerpo. Y mientras habla esto, dice que ese grande es este misterio. Dice que es un misterio, ¿no? Ustedes cuando se casen, marido y mujer, si mantienen su orden, su posición, finalmente irán comprendiendo lo que es el misterio de la Iglesia. Aquí el marido y mujer es relación de amor. Y nosotros, en nuestra relación con Dios, ¿qué es? Relación de amor. Por lo tanto, lo más importante entre marido y mujer, lo más primero es el amor, ¿no? Aunque puedan hacer cualquier cosa, si se rompe el amor, hay un problema. Por eso si vemos en Apocalipsis 2, 4, 5, ante la iglesia de Efeso, ¿no? Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el primer amor que había entre esposo y la esposa se ha desaparecido. Por tanto, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras aprendido. Es decir, que no va a obrar más a través de la iglesia de Efeso, ¿no? La iglesia de Efeso renunció al primer amor de Dios. Por lo tanto, esto, que el amor se enfríe, ¿no? Se convierte en problema. Por lo tanto, esposo y esposa se reciben la gloria todos juntos. Y nosotros hemos sido glorificados, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, cuando al final, cuando el Señor es glorificado, ¿no es glorificado también la esposa? Vamos a buscar un momento, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. ...19, 7 y 8, vamos a leer juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y allí se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es decir, cuando nosotros somos esposa, ¿no? De la iglesia. Ustedes saben, ¿no? De que aquí en la tierra, cuando estén los 7 años de tribulación, arriba en el cielo serán las 7 fiestas, ¿no? Y luego finalmente ya iremos al eterno cielo. Es decir, todo el mundo, todas las personas salvas serán glorificadas. Por lo tanto, la iglesia es la esposa de Cristo, el Señor. Y nosotros recibimos el amor del esposo, que es el Señor, y por lo tanto, la iglesia tiene que seguir continuamente recibiendo el amor del Señor. Y el Señor, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nosotros somos los miembros cada uno en particular, ¿no? Vamos a buscar un momento, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y saltando, vamos a leer 27.
Vamos a leer primero el 12 y luego saltamos al 27, ¿vale? Vamos a leer juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué significa que así también Cristo? Aquí el Cristo que se refiere a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, la iglesia, el cual la cabeza es Cristo y los miembros somos nosotros, ¿no? Por eso si vemos en Colosenses 2:19, y no asiéndose de la cabeza, porque si no se asia, en virtud que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ustedes piensen, ¿no? Cuando ahí está la cabeza, el cuerpo, ¿no? Los dedos. ¿Qué significa que la cabeza esté sujetando la cabeza, las manos estén sujetando la cabeza? Es decir, si los miembros están unidos correctamente al cuerpo, se refiere a que estamos sosteniendo la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios es la cabeza y a partir de la cabeza, a través de la cabeza, todas las cosas son nutridas, ¿no? Las coyunturas, ligamentos, todo se va nutriendo y crece con el crecimiento de Dios. Y en el momento en el que el cuerpo recibe la bendición, yo también soy bendecido y esto es misterio. Por lo tanto, el Señor es la cabeza, el cuerpo es la iglesia y nosotros somos cada uno miembro en particular. Por lo tanto, nosotros si estamos unidos a la iglesia, seremos nutridos y creceremos en Dios. Pero si no estamos en la iglesia, siendo la iglesia el misterio de la piedad, no recibiremos ningún tipo de bendición. Y también la iglesia, el Señor compara la iglesia como la vid y los pámpanos. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo junto, la vid todo entero es la iglesia, ¿no? Por lo tanto, los pámpanos están unidos a la vid, ¿no? ¿Para qué? Por lo tanto, se refiere a los frutos, ¿no? Porque el Señor quiere que los santos tengan frutos. Y por lo tanto, los pámpanos tienen que estar unidos a la vid para que tengan frutos. ¿Y cómo están pegados? No, seguimos en la Biblia, en San Juan 15, dice que los pámpanos están unidos a la vid. Y al final dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os será hecho. ¿Qué significa que debemos estar dentro de la palabra del Señor? Que tenemos que estar dentro, tenemos que morar dentro del cuerpo del Señor y recibir la palabra del Señor. ¿Y qué es la palabra? El punto importante de la palabra, ¿cuál es? Que es amor. Si nosotros amamos, obedeceremos la palabra y si obedecemos, podemos amar a los demás. Y así, unidos, se va llevando a cabo la obra del Señor y el fruto sale allí. Y en San Juan capítulo 15 está escrito en este orden, ¿no? Por lo tanto, la vid y los pámpanos, lo importante es que hay que estar pegados, hay que permanecer. Y que hay que permanecer pegados para que recibir la palabra y mantener la palabra en el alma. Entonces, finalmente se tendrá fruto. En Gouchan, que es una provincia, hay una vid, no muy grande, que se obtenía unos 4.000 racimos. En una vid salen 4.000 racimos. ¿No es algo increíble? Mírenlo en internet. Gouchan. ¿No lo ven? Por lo tanto, y esto lo ha referido con la iglesia, ¿no? Nosotros, si estamos pegados a la iglesia, nosotros tendremos fruto, ¿no? Y otra cosa más, también en la parábola del pastor y las ovejas. El Señor es el pastor. ¿Y quiénes son las personas salvas? El rebaño de ovejas, ¿no? Y cada individuo es una oveja. Nos ha salvado a nosotros y nos ha dejado dentro del rebaño. ¿Y quién es? Y el pastor, dirige a solo una oveja o al rebaño entero. Al rebaño entero. Por lo tanto, vamos a buscar un momento
las personas también son guiadas. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer juntos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y hará un rebaño y un pastor. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué es un rebaño? Es una multitud. Nosotros hemos recibido la salvación. Si realmente hemos vuelto hacia el Señor, nosotros podemos recibir la bendición del pastor. Y si vemos en 1 Pedro 5, 2 y 3, el apóstol Pedro dijo que nosotros éramos un rebaño de Dios. Y ser ejemplo de un rebaño de ovejas. Si vemos en Isaías 40, nos guiamos al rebaño, pero Él lidera el rebaño. Y también compara la iglesia con el tabernáculo, con la morada, ¿no? No es en San Lucas 10. En San Lucas 10 aparece que curará a los heridos y los dejará allí. Por lo tanto, nosotros, después de recibir la salvación, tenemos una vida en peregrino. Por lo tanto, la morada es el lugar donde mora, ¿no? Tabernáculo, moradas. Y si vemos en San Lucas 19, también compara la iglesia con un banco. Si lo tuviera en el banco, hubiera encontrado interés, pero comparó la iglesia con el banco. ¿Dónde recibí la palabra de la iglesia y fui salvo? En la iglesia. Lo que le dice a los santos para el Señor, se lo dice a nosotros también. Si le da gracias a la iglesia, el Señor la usa. Si me quedo en la iglesia, por lo tanto yo recibiré intereses pequeños, ¿no? Patentes, recompensas, cuando estoy delante del Señor. Y lo compara con la iglesia. Y en Gálatas capítulo 4 compara la iglesia como la madre. La madre tiene dos roles, ¿no? La madre da luz y cría un bebé, ¿no? Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Tener un bebé y criar. Como la iglesia es continuamente un lugar en el que están surgiendo vidas nuevas, por lo tanto, una madre ¿qué hace? Por lo tanto, es decir, se refiere a esto. Que hay que seguir alimentando a estas personas. Por lo tanto, hemos visto 8 cosas, 8 comparaciones de la iglesia con las respectivas cosas que hemos visto. Pero independientemente, una persona no puede hacer una vida en fe. Por lo tanto, grande es este misterio de piedad. Y Jesús es el misterio de la piedad. Y el evangelio que llevó a cabo Jesucristo también es un misterio de la piedad. Y la iglesia también es un misterio de la piedad. Por lo tanto, a través de las personas que han recibido la salvación a través de Jesucristo, es un misterio de la piedad. Y por lo tanto, tienen que estar continuamente conectados en la iglesia. Porque el Señor obra a través de la iglesia. Por lo tanto, hay que estar unidos a la iglesia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar hasta aquí, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, te agradecemos todas las personas que estamos aquí delante para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos sostengas a cada uno de nosotros y a las personas nuevas. Te pedimos, Señor, de que tomen con mucha importancia y conciencia lo que hemos aprendido de hoy y que puedan tener una vida en fe correcta y que puedan tener muchos frutos. Te pedimos, Señor, de que el Espíritu Santo obre a través de ellos para que puedan entender bien la palabra y que el resto de sus vidas puedan vivir una vida glorificándote, Señor. Ahora mismo en Gwangju se está llevando a cabo
el retiro de verano. Por lo tanto, Señor, te pedimos de que estés con ellos y con todas las personas hasta el final y que puedan haber muchas almas salvas y que todas estas almas puedan también puedan recibir la salvación y que todo esto se convierta solo en gloria para ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.